¿Qué tal? Buenas tardes, nuevo directo. Hoy vamos a encaminarlo totalmente a un tema muy necesario sacar a la palestra y que tiene mucho que ver con nuestro autoconocimiento y nuestro nivel de autoestima. El tema hoy en particular es el de me cuesta marcar límites. Me cuesta marcarme límites. Hola Irene, hola Rosy. Irene, bienvenidas, gracias por estar aquí. Gracias a Irene por participar, que me ha enviado un pequeño ejemplo de lo que le ocurre a ella, así que vamos a aprovechar esta aportación y vamos a hablar de ello durante el directo. He preparado el directo de una manera así un poco esquemática para mi mente, para mi parte racional, y vamos a ver qué pasa cuando quieres decir que sí y es cuando quieres decir que no y dices sí. Luego veremos qué ocurre cuando quieres decir que no y es no. Y luego veremos cómo podemos ayudarnos a marcar límites, ¿vale? El tema de marcar límites y de marcarnos límites a nosotros mismos es como muy extenso, ¿vale? Pero vamos a hacer, he preparado un esquema para que le podamos sacar jugo y podamos coger ya algo de esta teoría que he preparado para ti. Y lo que te resuene, lo que digas, esto me sirve, me lo llevo para lo que es mi experiencia ahora y lo voy a experimentar para, de esta manera, avanzar un paso en mi autoconocimiento y sobre todo en mi tema de marcar límites o marcarme límites a mí misma. Entonces, marcar límites no hemos de confundirlo con lo de defender a ultranza sin respeto, sin empatía, sin educación. Mi opinión, no. Se trata de marcar límites en cuanto a qué es lo que a mí me sienta bien y qué es lo que a mí no me sienta bien. Y en eso están contenidas pues experiencias, situaciones, personas. Y casi todo lo que ocurre en nuestra vida está en relación con otras personas, ¿no? A veces pensamos, bueno, es que me cuesta marcarme límites, pero seguramente lo que te está haciendo que te extralimites de tus propios límites está en relación con otra persona, ¿vale? No podemos decir que es el 100% de así, pero mayoritariamente tiene que relación con otras personas, con lo cual mucho de lo que vamos a ver tiene que ver con la comunicación también, con la expresión, ¿no? Y con nuestro valor a la hora de decir sí o a la hora de decir no, cuando sentimos que sí o cuando sentimos que no. Entonces, también lo que voy a comentar es fruto de mi experiencia, de mis experiencias propias, fruto de experiencias con clientes y fruto de la teoría que he aprendido a lo largo de mi formación. Pero en ningún caso esta teoría es a rajatabla. Es una teoría que quiero que tú cojas, lo que te resuene, lo que te sirva, y la transformes, la conviertas, la utilices como herramienta para experimentar tú contigo, con tu situación, con tu entorno y con lo que tú necesites. De esa manera se va a convertir en una herramienta que a ti te va a ser útil. Entonces, ¿qué ocurre? O yo, como por ejemplo, ¿qué momento recuerdo claramente en el que me di cuenta del tema de marcar límites, ¿no? Y es porque cuando tuve a mi hija, hace 22 años, antes de ella, yo era de las que veía a una criatura. Y claro, bueno, qué monas son todas las criaturas, ¿no? Qué ricas, queremos acercarnos, hablarles, a veces tocarlas, ¿no? Cuando yo era de las que me acercaba, no he sido muy niñera, pero sí, obviamente, una criatura es como algo, es como un imán, ¿no? Para todos, vemos la pureza, vemos el alma, vemos lo que somos en realidad, ¿no? De hecho, estamos viendo en nuestro espejo. Vale, entonces, ¿qué pasó cuando yo tuve a mi hija, no? Que a partir de ahí me empecé a hacer preguntas y era como que se acercaba gente y sin preguntarme a mí y ni mucho menos preguntarle a ella,
pues o querían tocarla, o le hablaban, o querían que hiciera algo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacerme preguntas sobre por qué a los niños, que son seres como nosotros, solo que en pequeñito, no tienen los años de experiencia que tenemos nosotros, pero son seres a los que les invadimos los límites continuamente, ¿no? ¿Por qué queremos que hagan continuamente algo? ¿Por qué queremos que continuamente digan algo? ¿Por qué queremos tocarlos, ¿no? Porque es como un imán, ¿no? Lo que te decía, son un imán, ¿no? Para nosotros, de tan bonitos que te dan ganas de... te conectan con el corazón y quieres tocar, ¿no? Pero le hemos preguntado a los niños si quieren que se les toquen. Le hemos preguntado a los niños de verdad si... Quiero decir, el tema de los límites creo que tiene mucho origen en el sistema educativo, ¿no? En cómo estamos educados, en lo que culturalmente hacemos, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que identifico en relación a cuando tuve mi hija, ¿no? Yo como madre tengo ciertas pautas y creencias y manera en cómo quiero educarla, pero viene mi madre, que es más mayor que yo y tiene más experiencia que yo, y ella decide que, como ella está antes que yo, ella sabe mejor lo que le conviene a mi hija, sabe mejor lo que tiene que hacer mi hija y sabe, bueno, ella ya me educó a mí, ahora lo que le toca es consentir a la niña. Entonces, aquí estamos hablando ya de extralimitar límites, ¿vale? Límites que a lo mejor no se han comunicado, pero son formas de pasarse de la raya de los límites que a lo mejor yo, en este caso como madre, o en el caso de mi hija como hija, que entiendo que a un bebé de meses o de año, o cuando no hablan todavía, o cuando no disciernen, no le puedes preguntar, oye, ¿quieres? Pero es tan sencillo como pararte a mirarle a los ojos y dejarte sentir en el presente y sentir si este bebé te deja que te acerques o no te acerques, a ver qué hace. Porque al final es simplemente dar un espacio, comunicar tu intención para que la otra persona quizá se prepare para recibir. Entonces, a veces es tan sencillo, y lo pongo entre comillas porque la realidad es que las relaciones entre las personas, sean de la índole que sea o sean de la edad que sean, no son fáciles. A la vista está que es el temazo del siglo XXI, nuestras relaciones con las personas, que se generan a partir de nuestra relación con nosotras mismas. Entonces, como os decía, ¿no? Es parte de mi experiencia, es parte de mi teoría que quiero que se transforme en información que te sea útil. Entonces, ¿qué pasa cuando dices sí y realmente tú estás sintiendo que no? ¿Vale? Hoy el tema hola Raquel, para las personas que se han incorporado ahora, estamos hablando de marcar límites, ¿no? De cuánto me cuesta marcar límites y cuánto me cuesta marcarme límites a mí misma. Entonces, ¿qué pasa cuando dentro de mí es no, pero por fuera yo estoy exteriorizando que sí? ¿Vale? Estoy aceptando, ¿ok? No se trata de solo una vez, porque obviamente no pasa nada porque normalmente te gusten las cosas de una manera o hagas las cosas de una manera y en un momento dado las tengas que hacer de otra. Eso lo que nos da es flexibilidad al final, ¿no? Es aprendizaje. Yo lo suelo hacer así, ahora hago como lo hace esta persona y lo puedo tomar desde el enriquecimiento, ¿vale? Pero el tema que nos ocupa es cuando es un tema recurrente, evidentemente, ¿no? Cuando normalmente sentimos que no queremos hacer o decir o experimentar con algo y consentimos porque nos sentimos obligados, ¿vale? Entonces, ¿qué nos genera dentro, no? ¿Qué ocurre dentro de mí cuando yo digo sí, cuando es no? Pues me genera una sensación de conflicto. Empiezo a tener un conflicto interno, empiezo a tener caos mental porque
lo primero que presupongo es que si es en relación a una persona, me va a generar un roce con esta persona y yo no quiero tener un roce, no quiero tener un conflicto. Entonces, para no tener un conflicto, entro en conflicto conmigo, porque acepto una cosa que me genera conflicto porque no es la que a mí me sienta bien. Entonces, para que la otra persona no entre en roce conmigo, yo entro en roce conmigo misma. O, por ejemplo, porque interpreto que decirle que no a algo, a alguien, va a implicar una pérdida de afecto con esta persona. Es decir, me va a querer menos. Cuando lo que deberíamos pensar es que ¿me quiere por lo que hago o me quiere por cómo soy? Porque si he comunicado cómo soy y esta persona sigue pidiéndome algo que sabe que esto no me va bien, bueno, si pasa una vez, pasa dos veces, pero si pasa habitualmente, quizá debamos hacernos preguntas más profundas para llegar al para qué estamos consintiendo algo recurrentemente que me sienta mal, ¿vale? Que entra en conflicto conmigo. Nos puede generar sensación de culpabilidad. Culpabilidad porque, ¡guau!, soy una mala persona, soy una mala amiga, porque en este momento no me siento como para atender el conflicto emocional o el sofocón emocional que tiene mi amiga. Pero, ¿y si yo en este momento estoy tan mal yo, que no me sostengo ni yo? ¿Cómo voy a ser capaz de sostener a otra persona? Entonces, miramos normalmente el decir que no a algo como que es una pérdida, para la otra persona, cuando a veces para quien representa una pérdida es para mí misma. Es decir, si todo esto que voy enumerando ocurre en realidad dentro de mí, yo lo que estoy haciendo es cavarme una tumba, porque claro, estoy entrando en roce conmigo, estoy generándome sentimiento de culpabilidad, me estoy generando un caos mental, porque es toda esta situación en la que yo no estoy cómoda, es evidente que me va a generar estrés, ansiedad, y me va a generar también una soledad interior, ¿no? Porque si digo que no, voy a remar en dirección contraria a lo que siempre he hecho, o voy a remar en dirección contraria a lo que hacen los demás. Y entonces es como que pero los demás hacen una cosa y yo hago la otra, ¿no? Y entonces, bueno, yo quiero estar más sola y quiero ser diferente, o prefiero sentir este roce, este caos, este estrés, esta ansiedad conmigo y acabar con un malestar personal importante, o puedo ir a buscar herramientas que me ayuden a ser asertiva, ¿no? En este delimitar, en este marcar límites, ¿no? Porque al final, cuando estamos accediendo, evitando conflicto y accediendo con sís cuando son nos, acabamos con una frustración impresionante. Acabamos tolerando lo intolerable por no entrar en conflicto con otras personas muchas veces, por no generarnos culpabilidad, ¿no? Entonces, también nos genera o nos puede generar una sensación de renuncia, eso que te decía, la pérdida, ¿no? La pérdida, o pierde él o pierdo yo. Pero ahora, cuando veamos los puntos que he preparado de qué beneficios tienes cuando dices que no, cuando es realmente que no, veremos que lo podemos contemplar desde el punto de vista de que todas las partes ganan, porque tenemos asociado el no a la pérdida, le tenemos pánico al no, como si fuera un no de pérdida, y no es bien así. Esta sensación de renuncia de si doy esto, yo pierdo, o si le niego y yo gano, esta sensación de desequilibrio hace que en ciertas ocasiones puedas estar perdiendo ilusiones, perdiendo objetivos, creyendo que pierdes a personas también. Que no digo que, abriendo paréntesis enorme, haya que perder personas, situaciones y objetivos a veces y deseos, porque si es algo que no nos va,
que nos hace daño, que no nos provoca bienestar, que no nos lleva a un mejor estado de uno mismo, a un mejor bienestar emocional y personal, hay que hacerse preguntas y hay que llevarlo a tomar acciones. Entonces, todo esto del digo que sí cuando estoy sintiendo que no, engloba una baja autoestima. Porque cuando yo estoy diciendo que sí demasiado recurrentemente cuando estoy sintiendo que no y estoy priorizando a los demás, ¿por qué es los demás antes que yo? Porque culturalmente hemos aprendido, como decía antes con la educación, con el tema de los niños, ¿no? Culturalmente es primero los demás y luego yo. Pero claro, ¿quién es la gallina de los huevos de oro de mi casa? ¿O quién es la gallina de los huevos de oro de mi proyecto, de mi vida, de mi bienestar? ¿Solo puedo ser yo? Es que a mí por lo menos no me ha pasado que venga alguien a cuidar de mi bienestar, venga alguien a facilitarme las cosas y venga alguien, que no digo que no ocurra en general, pero que no es su función principal. La función principal de mi vida es mantenerme yo en mi bienestar personal, no de generarme malestar. Entonces, este concepto que tenemos de que primero los demás y luego yo, tiene que ser al revés. Tiene que ser que primero yo, y yo con mi bienestar maravilloso soy capaz de aportar y de dar lo mejor de mí a quien esté a mi alrededor, a mi entorno. Entonces, primero debo cuidarme yo, y desde mi yo verdadero, desde mi yo de bienestar, desde mi yo amoroso conmigo misma, seré capaz de dar maravillas a los demás. Seré una mejor persona en el entorno en donde estoy, ¿vale? Así. Y cuando decimos que sí, cuando estamos sintiendo no, observemos si no estamos en un mecanismo de repetición automática. Es decir, llevamos tal tiempo ignorando mis síes o mis necesidades o mis preferencias que entro en automático y dejo que los demás decidan todo por mí. Y ocurren casos, se ven muchos casos en realidad, que a veces no somos conscientes. Entonces el primer paso es hacernos conscientes. Para el primer paso, de todas maneras, llegaremos cuando llega a los puntos de cómo podemos poner límites, ¿vale? Pero sobre todo hemos de pensar en que nosotros, yo, voy primero, me genero bienestar, y con este bienestar y con este amor por mí misma y con esta paz interna, sin estrés, sin ansiedad, sin conflicto interno, puedo ser mejor persona. Entonces, todas estas cosas negativas que he estado enumerando, las que tenemos calificadas como negativas, sobre todo cuando están en el extremo, ¿no? Conflicto interno, culpabilidad interna, estrés, ansiedad, fracaso, frustración. Todas estas energías, todas estas emociones son una energía densa que nos ocupa espacio aquí dentro. Nos ocupa espacio, obviamente, a nivel mental, y nos ocupa espacio a nivel físico, aunque no seamos conscientes de ello. En realidad, si en algún momento, y espero que lo practiques en algún momento y quieras compartírmelo, porque es maravilloso, ese aha moment es cuando de repente vas a decir que sí cuando es no, y finalmente dices, ay, no, la verdad es que no me siento con el mood de hacer esto, ¿vale? Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué sientes tú a continuación? Es una liberación. ¿Y qué estás liberando? Estás liberando energía que tú tienes estancada por haber estado aguantando por el roce, aguantando la frustración, aguantando este miedo a la pérdida de afecto de los demás. Todos estos miedos, todos estos peros nos están coartando y nos están llenando. Muchas veces en consulta saco la frase de que no solo nos engorda la comida, sino también nos engorda la energía
de lo que estamos conteniendo, de lo que estamos reteniendo. Y es cierto, cuando tú empiezas a soltar, cuando empiezas a dejar ir, cuando empiezas a recolocarte, a reconocerte y a recolocarte, puede que hasta bajes de peso. Y eso lo he visto físicamente en consulta también, ¿vale? Entonces, esto es un poquito el resumen de lo que puede pasar a nivel emocional y sobre todo con nuestro bienestar, que se convierte en malestar personal a la hora de que dices que sí cuando estás sintiendo no, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre cuando sientes que es no y dices no? Voy a abrir un paréntesis y, como comentaba al principio, lo que debemos aprender es inteligencia emocional, aprender a ser asertivos, a decir que no, ¿vale? Porque no nos han enseñado ni la educación que hemos recibido, ni la educación emocional que no hemos recibido, nos ha enseñado a gestionar el no, porque el no culturalmente es como un pecado capital, ¿vale? Entonces, cuando tú dices que no porque estás sintiendo que no a otra persona, estás declarando, estás dejando claro lo que te gusta y lo que no te gusta, lo que quieres y lo que no quieres, tus preferencias, tus elecciones, lo que te hace sentir cómodo. Y eso a la otra persona le da una capacidad de gestionar mejor la relación, porque le has dado una información, te has comunicado y has dejado claro lo que sí y lo que no. Y con esa información la otra persona tiene mejores herramientas para gestionar la relación. Incluso tú te sentirás mejor en esa relación porque has dejado claro tus preferencias, tus elecciones. Por lo tanto, en este primer no está perdiendo nadie, estamos ganando todos. Está ganando la persona a la que le has dicho que no y estás ganando tú porque tú te creas ese reconocimiento de lo que tú quieres para ti. Entonces, y sea la relación del tipo que sea en relación de negocios y de trabajo, y ya sé que vais a estar pensando que en el trabajo es muy difícil, sí, pero es una práctica y a veces debemos entrar a valorar qué pierdo y qué gano, porque si durante el trayecto de los no convertidos en sís, yo me voy perdiendo y me voy generando este malestar interno, en realidad no me estoy haciendo ningún bien. Puede que tenga un trabajo, sí, puede que tenga una relación con alguien, pero ¿cuán de real es esta relación, no? Entonces, ¿qué pasa también? Segundo, no cuando sientes que es no. Pues que tú te recolocas a ti misma en tu lugar. Estás cogiendo tu timón. Estás declarando lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Y estás declarándote a ti misma que primero tú y luego los demás. Porque como decíamos antes, si yo no me genero a mí misma, si no me ayudo yo a mí misma a estar mejor, los demás, pues bueno, los hay que sí, pero los que no están acostumbrados a tener límites, no. Y siempre nos vamos a encontrar personas que no tienen límites, porque no tienen límites con sí mismas, no pueden tener límites con los demás. En realidad, las personas que no tienen límites y que sobrepasan los tuyos, por ejemplo, es porque ellas mismas, consigo mismas, no tienen límites. Y seguramente en alguna circunstancia o en alguna relación de su vida, ellas son, digamos, las víctimas de alguien que no respeta sus límites. Siempre cuando hay alguien que extralimita los límites, hay una víctima. Cuando hay una víctima, hay alguien que vendrá a extralimitar estos límites. Es un juego de equilibrio de la energía. Entonces, cuando tú te recolocas en tu lugar, dejas de ser invisible. Dejas de ser invisible sobre todo para ti, para tus necesidades, para tus gustos, para tus opiniones. ¿Y qué pasa cuando tú haces eso? Tu autoestima sube porque de repente has tenido valor para dar un no
de forma asertiva. Has tenido valor para decir un no, y no es que ese valor no lo tuvieras, es que has conectado con él, porque todos tenemos coraje y valor dentro. Pero a veces estamos desconectados porque priorizamos otras cosas antes que a nosotros mismos, porque hemos dejado que los miedos, el miedo a tener un roce, el miedo a que no me quieran, el miedo a sentirme culpable porque soy una mala persona, todo eso ha ido haciendo mella y ha ido haciendo capas en que yo he perdido el contacto con mi valor interno, con mi propio valor, con mi amor propio, que es mi fuerza. Aprendes también a decir que no, y descubres que hay personas que no les va a gustar, pero es que igualmente no le vas a gustar a todo el mundo. Es decir, si para gustarle a alguien yo tengo que decir que sí cuando estoy sintiendo que es no, primero que esta persona a mí en realidad no me quiere, porque quiere algo de mí que yo no se lo puedo dar porque no es lo que a mí me sienta bien. Y segundo, que descubrir que no le gustamos a todo el mundo es algo un poco doloroso. Yo recuerdo todavía esa sensación en que te das cuenta y dices, wow, pero es que es imposible gustarle a todo el mundo. Y no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, porque a quien le tienes que gustar en primera y última instancia, con quien vas a pasar toda tu vida, es hablando contigo misma, sintiendo contigo misma. Por lo tanto, eres la parte más importante de tu vida, la gallina de los huevos de oro que suelo decir. Entonces, olvidemos la necesidad de aprobación de los demás, porque muchas veces con esos sí que estamos sintiendo que no, estamos buscando aprobación, estamos necesitando esa aprobación. Pero cuando necesitamos esa aprobación es porque creemos que esa otra persona tiene como más validez que lo que yo siento. Y como decía, hemos de practicar el amor propio y decidir que si esto es lo que siento, esto es lo que es válido para mí. Y para los que, o las que, porque en general hablamos más en femenino, ¿no? Mi público es más femenino. Para las que no queremos tener conflicto con el roce, con la asertividad aprendemos a ofrecer alternativas, porque no se trata de decir que no tajante, ¿vale? Aprendamos a expresarnos desde el amor, y cuando conectamos con el amor con nosotras mismas, aprendemos a decir las cosas desde ese amor que siento por mí de una manera amorosa a los demás, y entonces podemos evitar el roce, podemos evitar el sentirnos mala persona, podemos evitar la frustración y todas esas energía negativa que no deseamos tener dentro de nosotras. Entonces, cuando dices que no porque sientes que es no, significa que cuando digas que sí, lo dirás desde el corazón, desde tu mayor verdad y desde tu mayor vulnerabilidad, desde tu mayor honestidad y transparencia. Y eso es lo mejor que le puedes dar a otra persona. Es decir, darle cuando tú consideres y lo que tú consideres. Que puede coincidir con una petición o puede coincidir con algo que se presenta y tú no habías contemplado, pero en esta fracción de segundo tú haces tu pensamiento, tu sentimiento y decides si te ofreces o no te ofreces, pero lo decides tú cuando consideras y en la medida en que lo consideras, porque muchas veces damos y no te has parado a pensar que puede que nos estamos extralimitando y haciendo lo que otra persona debería hacer, algo que culturalmente también tiene mucho que ver con los límites y tiene mucho que ver con la educación, ¿no? O con el ejemplo que decía de antes, de que mi madre decidió que como ella a mí ya me había educado, a mi hija la iba a malcriar. Y estoy segura de que no es la única abuela que ha dicho esta frase, porque es que seguro que te suena, ¿no? Y que es una forma de extralimitarse, ¿no? Es una forma de que culturalmente yo creo que lo que yo he hecho antes que tú es mejor y entonces, pues bueno, yo lo implanto, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa cuando dices no porque sientes que no? Que practicas el amor propio contigo misma, te respetas, respetas tus sentimientos y les estás enseñando a los demás a respetarse a sí mismos, porque ¿qué estamos dando a los demás cuando estamos mintiéndonos a nosotros mismos? Pues en realidad les estamos engañando, los estamos mintiendo porque no estamos siendo honestos. Y en un momento dado, ¿cómo se llama? Una mentirijilla piadosa, lo que decíamos al principio, ¿no? Esto es para situaciones recurrentes en que acaban haciendo daño en nuestro bienestar emocional y personal. Pero esto recurrente no es bueno. Entonces, enseña a los demás a marcar límites. En realidad, cuando marcamos límites a nuestros hijos, para las que tenemos hijos, en realidad los límites son necesarios. Y entre un niño que no tiene límites y un niño que sí tiene límites, el niño que tiene límites es que observa al adulto de otra manera. Hay mucho más respeto. Entonces, ese respeto que yo tengo por mí misma cuando marco mis límites y comunico mis preferencias, mis gustos, mis elecciones, en realidad estoy respetándote a ti mucho también, porque estoy dándote la mejor manera de relacionarte conmigo. Entonces, decir que no en un momento dado no significa que siempre vaya a ser que no. Otra cosa que aprendí es que, de hecho, lo de tener hijos es un máster en autogestión emocional y personal absolutamente maravilloso, con todas sus noches en vela y dificultades, evidentemente, y miedos, muchos miedos, pero aprendes mucho. Y yo me acuerdo cuando educaba a Julia que a veces le decía, es que esto así no, y me decía, ¡oh, es que todo está mal! No, Julia, no todo está mal, es esto que debería o podría ser de otra manera, o que se podría mejorar. Pero no es todo, es esto. Entonces, quizá culturalmente interpretamos que el no es un no definitivo, o un no rotundo, o un no contundente ya forever, pero no necesariamente. Puede ser solamente en este momento en que yo estoy muy frágil y no me siento bien y no estoy como para sostener a mi amiga, que en este momento se siente frágil y necesita a alguien que la pueda sostener. Pues habrá otra persona que la pueda sostener, ¿sí? Entonces yo estoy siendo en realidad la mejor amiga del mundo porque realmente yo ahora no te puedo sostener, no estoy como para sostenerte a ti, ponerte mi hombro amoroso. Estoy para aguantarme yo y sostenerme yo. Entonces, es honestidad. Entonces, no contemplemos el decir que no y el marcar límites con que es una pérdida, porque no es una pérdida. Yo lo contemplo como una ganancia absoluta. Y aunque nos cueste, es un crecimiento personal para cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces, a ver que no me haya dejado algo importante. Ah, el tiempo. ¿Qué pasa cuando ponemos límites y dejas de hacer a lo mejor algo que te estaba haciendo sentir mal? Puede que ganes tiempo, ¿no? Puede que ganes tiempo, un tiempo que tú necesitas para dedicarte a ti misma, porque para poder marcar límites necesitamos sí o sí dedicarnos tiempo. Y esta frase tan conocida, ¿no? De que no me da la vida, no tengo tiempo, no sé dónde poner esto que necesito ponerle tiempo. Muchos de nosotros no tenemos en nuestra agenda, en nuestra lista maravillosa de tareas, a asignarnos tiempo a nosotros mismos. Pero es que el autoconocimiento, el gestionarnos mejor a nosotros mismos requiere de tiempo. Entonces, o puede ser un tiempo que tú te dediques a ti mismo a nivel individual, o puede ser un tiempo que tú te dediques a ti mismo acudiendo a un profesional. Con el profesional irás más rápida y tú sola irás paso a paso, pero necesitas de alguna manera dedicarte tiempo. Entonces, vale, que tengo aquí las dos consultas que me han hecho las compañeras Anaí, Irene y Carolina, que se han prestado a
darme sus ejemplos para que yo, pues con estas explicaciones, diera respuesta a sus preguntas, ¿no? Y voy a dar las frases así, sin nombres. Dice, lo que pasa, uno de los ejemplos es, lo que pasa es que cuando decido apartar a personas dañinas, tiendo a sentirme culpable y a preguntarme si habría hecho bien, aunque en verdad sé que sí, ¿vale? Entonces, esto hace alusión a lo que comentaba antes sobre que, ¿por qué damos más valor a lo que yo siento, a lo que yo creo, a lo que yo quiero para mi vida? Y el pensar que la otra persona lo va a recibir como daño, como negación, y que estamos, digamos, faltando, ¿no? Y eso es lo que nos hace sentir culpables. Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Entonces, otro ejemplo, que no sé marcar límites porque me gusta dar mucho de mí e irracionalmente espero que la gente dé en la misma medida. ¡Wow! ¿Cuántos nos ha pasado esto, no? Que inconscientemente, porque no conocemos nuestra herida de la infancia, nuestra herida de la niña interior, ¿no? Que busca amor y hace y deshace y se olvida de sí misma con tal de recibir amor de los demás. Entonces, ¿cuántos de nosotros damos y damos y damos y damos y damos confundidos de que tanto dar y dar habrá algo de vuelta para nosotros, ¿no? O nos sentamos a esperar a que la persona a la que hemos dado, pues que nos tiene que dar porque nosotros ya le hemos dado mucho, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído eso de con lo que he hecho por ti? Pues aquí tenemos. En realidad esto es un chantaje emocional, es una invasión de los límites también, porque lo de el no o el sí son ejemplos, pero la persona que da, esperando que tú devuelvas, no te está respetando, no te está amando como eres, porque te está dando con una intención concreta de que tú en algún momento tienes que devolver. Entonces, aprendamos a dar desde el corazón. Para eso necesitamos, obviamente, conocernos mejor a nosotros mismos y saber cuáles son nuestras necesidades, ¿no? Que ese es el primer punto que quiero sacar para contestar al ¿cómo pongo límites? Entonces, el primer punto, autoconocimiento. Yo necesito conocerme, necesito identificar mis preferencias, mis gustos, lo que me sienta bien y lo que me sienta mal, hasta dónde estoy dispuesta a dar y ayudar a alguien, a los demás, llamémoslo en general, y hasta dónde no estoy dispuesta a dar, o en qué momento sí estoy dispuesta a dar y en qué momento no. Y eso pasa por dedicarnos tiempo. Y pasa por pedir ayuda, si lo consideras, ¿no? Porque es mucho más rápido. Entonces, luego, necesito identificar qué momento, situación o persona genera esta situación en que siento que mis límites son vulnerados. Necesito identificar este momento, tener una imagen clara, ¿no? Como comentaban las personas que me han hecho estas aportaciones generosas para que hablemos de ello a lo largo del directo, ¿no? Necesito identificar exactamente en qué situación para luego identificar en mí qué me genera. ¿Me genera culpabilidad? ¿Me genera frustración? ¿Me genera miedo al rechazo? ¿Me genera ira? ¿Me genera frustración? ¿Me genera tristeza? Necesito identificar qué está ocurriendo dentro de mí para poder gestionarlo. Si no tengo identificado qué me ocurre dentro de mí y más o menos le puedo dar un nombre, cuando le doy un nombre a algo que ocurre dentro de mí, lo que estoy haciendo es reconocerlo. Y es importantísima esta fase de reconocimiento, tanto la de reconocerme a mí con mis gustos, mis preferencias, mis necesidades, mis deseos, conocerme yo. Y no hablo solo
de lo que llamamos bueno, sino obviamente también de la parte mala, que ahora hablaremos de ella también, sino, bueno, me he perdido ahora mismo, pero ya volveré, porque necesito identificar, exacto, cuando tengo identificado y le puedo, lo que me ocurre a mí, estas emociones, voy a poder reconocerlo, y cuando lo reconozco, para empezar, esto empieza a perder fuerza. Y en segundo lugar, puedo gestionarlo. Si yo sé si yo siento la ira, sé cómo debo gestionarme la ira, que no me la voy a gestionar de la misma manera que la tristeza, porque lo que necesito es encontrar el equilibrio en esta situación. Es decir, en esta situación en la que yo querría decir no y estoy diciendo que sí, ¿me estoy sobreimplicando? O de lo contrario, ¿estoy dejando que decidan por mí? ¿Estoy segura de que depende totalmente de mí esto que yo tengo que decidir? ¿O quizá es algo que tiene que decidir y hacer otra persona? Es decir, necesitamos hacernos preguntas, necesitamos saber en qué punto estamos. Para ello, para poder contestar frente a situaciones así, necesitamos habernos preguntado. Necesito preguntarme, ¿qué quiero yo? Necesito preguntarme, ¿qué quiero yo en esta situación? Necesito preguntarme, ¿me siento cómoda? ¿O me siento incómoda? ¿Me genera bienestar o malestar? ¿Me estoy mostrando como soy? ¿O estoy actuando para conseguir amor? ¿O para conseguir aprobación? ¿O para conseguir algo? Yo no estoy diciendo que las respuestas a estas preguntas sean ni buenas ni malas. No hay nada bueno o malo, solo depende de mi creencia, pero conocer las respuestas me da información sobre mí. Incluso si yo me digo, vale, es que yo en este momento no quiero mostrarme como soy, voy a hacer como que sí, porque tengo un objetivo más allá, que podríamos extrapolarlo a algo del trabajo, que seguro que es una situación como muy fácil de identificar, ¿no? Que nos ha ocurrido a todos. Vale, pero si me lo digo y me lo reconozco, estoy siendo honesta conmigo, y eso no es malo. Estoy reconociendo que estoy en pro de aquel objetivo y que en este momento no quiero mostrarme exactamente como soy. A lo mejor puede tener que ver con mi vulnerabilidad, que en este momento no es buen momento para enseñarla, ni es a lo mejor una persona con quien compartirla. Entonces, el tema está en que tú, contigo, es con quien tienes que ser 100% honesto, porque de esta manera reconocer estas partes que decíamos, ¿no? Las partes buenas y las partes malas. En el reconocimiento de la parte buena de mí, la parte mala de mí, la parte que tiene luz y la parte que tiene sombra, es cuando tú adquieres tu poder personal, es cuando tú subes tu autoestima, es cuando tú te conoces y tú tienes la fuerza que tú necesitas para hacer lo que necesites hacer. En esta circunstancia o en otra, porque al final el autoconocimiento y sobre todo aceptar nuestra esencia, que la compone todo, lo bueno y lo malo, ninguno somos perfectos ni lo seremos nunca, está nuestro poder. Y ese es el poder que necesitamos, pues por ejemplo, para aprender a decir que no cuando estás sintiendo que no. Entonces, que no me deje así, que no me deje nada importantísimo, sí. Aceptar que es una progresión. Si siempre has estado dejando que decidan por ti, o si siempre has estado diciendo que sí cuando sientes que es no, lo de pasar de 0 a 100 y conseguirlo en 3 segundos, como hacen los coches, ¿no? En la aceleración, ¡fu! Que se ponen a 100 kilómetros por hora en 5 segundos, 10 segundos, bueno, la bestiesa que está, ¿no? Con las emociones no va. O quizá sí, quizá tú te haces consciente en el momento y dices, ¡buah!
vale, he pillado cómo va, he hecho clic en mi mente y ya puedo gestionarlo de otra manera. Pero no son la mayor parte de los casos. En general, cada uno de nosotros requiere de su tiempo. Y este tiempo es individual y personalizado para cada uno. Con lo cual, date amorcito, date tiempo. Entiende que es un proceso y que vas a ir paso a paso avanzando hacia esa asertividad, hacia ese valor, hacia ese amor propio hacia ti de marcar tus límites. Y sí, es que se me olvidaba, aquí abro el melón de algo muy importante, ¿vale? Y es que en este proceso del paso a paso, cómo te hablas a ti misma es imprescindible ser consciente y es importantísimo. Y digo abro melón porque es abrir el melón de cómo nos hablamos, de las palabras que nos decimos y que va a ser, lo voy a preparar para el próximo directo la semana que viene, ¿vale? Porque es importantísimo. Entonces, en este proceso, en esta progresión en que tú vas a ir dándote tu tiempo y vas a ir dando pasos para gestionar tus límites de otra manera, el cómo te hablas es importantísimo. Por favor, no te minimices, no te menoscabes. Celébrate cada pequeño paso que des. Porque si no te celebras, si tú que todo esto está ocurriendo dentro de ti, no te celebras, no te ayudas, no te das tu propio hombro, te estás poniendo tú misma palos en las ruedas. Y así no avanzamos, así no conseguimos esos objetivos o esas necesidades o esas preferencias o ese marcar límites, como hablamos hoy, nos lo estamos poniendo difícil, nos estamos poniendo palos en las ruedas, ¿vale? Así que es súper importante, hablaremos de las palabras que nos decimos aquí dentro. Entonces, otro tema importante de cómo poner límites. Pregúntate si tú eres una persona que respeta los límites de los demás, porque normalmente nos encontramos afuera algo que nosotros también hacemos. Es decir, vemos afuera lo que llevamos dentro. Si yo no lo estoy viendo fuera es porque quizá no lo tengo dentro. Pero si lo estoy viendo fuera, ¿cómo podría yo reconocer afuera algo que no existe en mí, que no forma parte de mí? Entonces, hazte la hermosa pregunta con todo el amor del mundo y con toda la compasión del mundo sobre si yo respeto a los demás. ¿En qué área de mi vida o en qué circunstancia o en qué plano, ¿no? Quizás no estoy respetando los límites de los demás. O quizás soy yo misma que quizá no respeto mis límites, mis propios límites. No digo que sea una pregunta fácil. La verdad es que las preguntas es mucho más fácil cuando te las hacen otras personas porque no están impregnadas de tu vida, de tu sentir y desde un prisma externo. Es mucho más fácil hacer preguntas que te van a ayudar, pero es importante que aprendamos y voluntariamente queramos hacernos preguntas porque estamos en el siglo XXI, estamos avanzando y evolucionando mucho, queremos evolucionar y queremos avanzar y queremos cosas y ello pasa por hacernos preguntas difíciles para encontrar respuestas que van a hacer que vayamos más rápido en según qué aspectos de nuestra vida. Y por último, que más o menos ya lo he dicho, pero quiero darle la importancia que tiene, punto 8. Reconoce esa parte de ti que no te gusta tal como está ahora y vela por amarte a ti misma con esa parte que ahora está como a ti no te gusta. Y ahí también tiene mucho que ver lo de las palabras, ¿no? Lo que nos decimos, porque hasta que no le demos amor, compasión a esta parte de ti, de uno que no te gusta, es como que estamos negando nuestra sombra. Y al negar la sombra y al ponerle energía negativa, nos impedimos avanzar, nos impedimos ayudarnos y
y capacitarnos para sortear este obstáculo, si queremos llamarlo de esta manera. Es solo una manera de llamarlo, ¿no? Nuestra parte sombra está ahí para que aprendamos a darle luz. Es decir, como el no, igual que se contempla el no como algo ¿no? Pues con la sombra nos pasa lo mismo. Es que la quiero ocultar, no es que no quiero mostrar esta parte de mí, no quiero que se vea, no quiero conocerla, no quiero sentirla, no quiero reconocerla. ¡Wow! Pero ¿qué pasa cuando la reconoces? Que lo que estás haciendo es darle luz, darle discernimiento, darle atención. Así que, paso a paso, nada de poco a poco, paso a paso, estos son unos pequeños tips que, de unido, no es para hacerlo todo de golpe, o sí, como tú sientas, pero espero que y además es que he hablado un montón. Yo quería hacer un directo cortito con todos estos pequeños tips, pero bueno, ha salido como ha salido. Espero que te haya sido algo útil. Coge esta teoría que yo acabo de contarte y pásalo a tu experiencia, pásalo por el filtro de tu vida y dale sentido a esto de marcar límites, ¿no? A de poner límites. No he visto ninguna pregunta. Sí, Irene decía, creo que el automatismo por decir sí es muy habitual. Cierto, hemos entrado en muchos automatismos, mucho, porque... Vale, si no hay más preguntas. Porque en determinadas circunstancias o en el momento en que lo automatizamos, nos era a lo mejor más fácil decir que sí que decir que no. Pero si queremos evolucionar, si queremos ir a un mayor bienestar o a un mejor autoconocimiento de nosotros mismos, esto no es válido para las personas que ya les vale, ¿no? De que están súper bien consigo mismas y de que, bueno, yo soy así y no me puedo cambiar. Yo lo pondría muy entre comillas, porque yo he cambiado cosas de mí que en su momento lo veía como una montaña inalcanzable, imposible de mejorar ciertas cosas que yo hacía, y sí lo he conseguido. No digo que haya conseguido el 100%, porque siempre tendremos dentro de nosotros ese lobo y esa oveja que pide comida. En nosotros está elegir a quién alimentamos, si a la oveja o al lobo. Y puede que en un momento dado alimentes el lobo y luego te arrepientas o sientas que hubieras preferido alimentar la oveja. Pero el ser consciente de ello te ayuda muchísimo. Así que, bueno, no me enrollo más. Espero que te haya servido. Voy a dejar grabado el directo para que puedas compartirlo con quien tú desees, para quien puedas volver a verlo. De hecho, compartir es amar. Y este pequeño compartir mío es amor en forma de palabras, para que a alguien les sirva de ayuda las experiencias por las que yo he pasado y paso y pasaré, porque esto es un camino que no se termina. Así que espero que lo compartas y repartas amor. Gracias, Jenny, gracias. Que lo compartas y repartas amor, porque el autoconocimiento y pautas para ayudarnos los unos a los otros es el mayor regalo que podemos hacernos como humanidad, ¿vale? Así que feliz resto de miércoles y nos vemos la semana que viene para abrir el melón de las palabras, del cómo nos hablamos, ¿vale? Feliz tarde.